Bienvenidos a Capeco Virtual. Este es el curso de costos y presupuestos y es la sesión número 7. En esta sesión veremos el presupuesto total y la elaboración de la fórmula polinómica. Ya aprendimos el costo directo, indirecto, y ahora aprenderemos a partir del presupuesto, calcular la fórmula polinómica para calcular el reajuste. Además, a partir de la fórmula polinómica, aprenderemos a analizar las incidencias. Al finalizar la sesión, el estudiante analiza las incidencias y sabe elaborar la fórmula polinómica de acuerdo al presupuesto de la obra y calcular el reajuste. Vamos a ver el presupuesto total y la fórmula polinómica. ¿Qué es una fórmula polinómica? Una fórmula polinómica es una expresión matemática que representa las incidencias de los componentes del costo total de una obra o una de las partes de la obra. ¿Y para qué sirve? Para reajustar los precios de acuerdo al incremento que vayan a tener estos en el mercado. ¿Cómo sirve? Esto es debido a que el presupuesto se elabora en un tiempo y puede ser que pasen varios meses hasta que se ejecute, 3 meses, 4 meses, un año, antes de que se ejecute. Entonces, para no estar reactualizando el precio en el momento que iniciamos la obra, lo que se hace es actualizar el precio cada vez que se valoriza, el avance, por el avance de la obra. Entonces, en este gráfico vemos que el presupuesto se ha hecho en el mes -3. Quiere decir que todavía no empezamos. En el mes 0 se da un adelanto, o 2 adelantos, depende del tipo de contrato, y luego se valoriza toda la obra en 5 valorizaciones. Entonces, en cada mes hay un reajuste diferente y cómo se calcula el reajuste. Se halla un K producto de la fórmula polinómica que vamos a aprender a elaborarlo y se le resta 1 y se multiplica por el monto de la valorización y ese es el reajuste. La fórmula polinómica debe elaborarse por cada especialidad. Una fórmula polinómica para estructuras, una fórmula para arquitectura y así para cada una de los subpresupuestos que hayan o de las especialidades que haya. ¿Quién elabora la fórmula polinómica? El que realiza el expediente técnico. Pero es importante, si nosotros estamos del lado en el que evaluamos el expediente técnico para presentar una propuesta, lo primero que hay que hacer es evaluar si la fórmula polinómica está correctamente hecha, porque si no, vamos a tener grandes pérdidas, dependiendo del valor de la obra, pérdidas que pueden llegar a ser muy importantes, depende del valor de la obra. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar cuando tengamos en la mano un expediente técnico, habrá que evaluar si la fórmula polinómica está bien hecha o no. Si no estuviera bien hecha en la etapa de las consultas, tendremos que hacer notar el error y pedir que se corrija. Una vez que se firma el contrato de obra,
ya no hay modificación de la fórmula polinómica. Y esté correcta o no, esa es la fórmula polinómica con la que se calculará el reajuste de la obra. Nosotros hemos visto este gráfico muchas veces ya, pero quiero incidir que el presupuesto total es el costo total más el IGB. El presupuesto es el costo total más el IGB. Y el costo total es el costo directo más los costos indirectos. Entonces, la fórmula polinómica se elabora a partir del costo total. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si varía el IGB, ¿afecta la fórmula polinómica? La respuesta es no. El IGB no entra para elaborar la fórmula polinómica. Ya vamos a ver que la fórmula polinómica parte de desmenuzar el presupuesto en porcentajes de insumos y de gastos generales y utilidad, y lo desmenuza para poder cada una de sus partes incrementarlos de acuerdo al incremento del país, ¿no? Del país. Esto es a través de los índices de precios que son publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se calcula este reajuste y para qué sirve. Entonces, si nosotros tenemos el presupuesto total para hacer la fórmula polinómica, tendremos que quitarle el IGB para empezar a hacer la fórmula polinómica. El costo directo, entonces, como es el costo directo más los gastos generales y utilidad, son el punto de partida para hacer la fórmula polinómica. Por lo tanto, lo que entra son la mano de obra, los materiales, los equipos, que es el costo directo, y los gastos generales y utilidad, que son los costos indirectos. Todo esto va a entrar en la elaboración de la fórmula polinómica. Si vemos esto es un ejemplo, no quiere decir que siempre las obras tengan la misma distribución en porcentajes, pero en este ejemplo tenemos que la mano de obra es 28%, los materiales 43%, los gastos generales 17% y el equipo 12%. Vamos a ver más adelante cómo se calculan estos porcentajes. Tiene la siguiente expresión: K igual. Este K es un número que tiene el punto de partida que los coeficientes A, B, C, D y los coeficientes que hayan deben sumar 1. Cuando el K se calcula para diferente mes, puede sumar más de 1 o menos de 1. ¿Puede sumar 2? Sí, significaría que hay un incremento del 100%, o sea, una gran inflación. Pero vamos a verlo más adelante, de qué se trata. Este K tiene la siguiente expresión: A por mano de obra R sobre mano de obra 0, más B, materiales R sobre materiales 0. C más C por equipo R entre equipo 0, más D, gastos generales y utilidad R y gastos generales y utilidad
0. ¿Qué quiere decir esto? Que donde A, B, C y D son las incidencias, y deben sumar 1, vamos a ver algunas reglas que hay que tener en cuenta para hacer una fórmula polinómica, pero lo que les digo es, el 0 significa los índices de precios para los índices unificados que se tomen en cuenta del presupuesto, de la fecha base del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el presupuesto es hecho en enero del 2016, todos los índices base serán del enero del 2016 y son únicos. Son índices inamovibles para toda la ejecución de la obra. Y el R significa el índice de precio para cada índice unificado del mes al que queremos, del mes del que queremos hacer el K de reajuste. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se calculan estas incidencias, o sea, A, B, C, D. No les estoy diciendo que son 4 monomios. Cada uno de estas expresiones se llaman monomios y pueden ser hasta 8. Ya vamos a hablar de las reglas para hacer la fórmula polinómica. ¿Cómo se halla la incidencia? Lo que se hace es saber el metrado por el aporte unitario, por el precio, o lo que es lo mismo, el metrado por el parcial de cada una de los análisis de costos entre el costo total. Ya lo vamos a entender cuando hagamos un ejercicio y lo vamos a desmenuzar para que ustedes lo entiendan claramente. Los monomios deben representar a índices unificados cuyos índices se encuentran vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los índices que no están vigentes, ¿cuántos son? 13, ya los hemos mencionado. Estos 13 índices no pueden aparecer en la fórmula polinómica. Por ejemplo, el que me acuerdo es el 29, que es $1, que ya no está vigente. El único dólar para la fórmula polinómica, o sea, el único dólar de índice unificado es el 30. Si hay 29, está mal la fórmula polinómica. Debo tener como máximo 8 monomios. Solo 8 monomios. Los decimales deben ser 3. Cada monomio debe tener una incidencia mayor que el 5%. Si alguno tiene 4.99, está mal hecha. Los monomios de incidencia menor pueden, si la incidencia es mínima, se debe desaparecer. Ya vamos a esta incidencia mínima, vamos a llamarle en forma práctica la basurita. Esta basurita va a tener que desaparecer agregándosele a alguno de los insumos que lo pueda representar. Luego, se puede agrupar, cada monomio puede tener hasta 3 submonomios para formar un nuevo monomio. Sin embargo, cada submonomio debe tener dentro de sus incidencias, deben ser mayores al 5%. Esto lo vamos a explicar en el Excel adjunto, y el cual va a tener un video explicativo. Por ejemplo, esta es una obra que tiene este listado
de insumos reducido por cada índice unificado. Ya vamos a ver cómo se hace. Y lo que se hace es desaparecer las incidencias muy pequeñas y luego se elabora la fórmula polinómica con máximo 8 monomios, máximo, si hay submonomios, máximo 3 submonomios con 3 decimales, y vamos a ver cómo se hace con un ejemplo práctico. ¿Qué puede pasar cuando hay problemas con la fórmula polinómica? Como les dije, los reajustes pueden variar considerablemente y entonces haber algunos problemas. Aquí les presento un problema real que van a ver que como es un presupuesto de 300 y pico millones de dólares, de soles o de dólares, 300 millones de soles, esto significa que los reajustes son bastante fuertes. Y ahora vamos a ver lo que pasó con una obra que tuvo error en la fórmula polinómica y que estamos hablando de problemas de millones de soles en el reajuste de de la obra, ¿no? En el caso de que se hiciera todo se hallara el reintegro de todo el presupuesto, se actualizara el presupuesto, mejor dicho. Entonces, ¿cómo se halla el reajuste? Es la valorización por el K menos 1. Es solo el reajuste. Si nos piden la valorización reajustada, lo único que debemos hacer es hallar el K y multiplicarlo por la valorización. El reajuste al K le tendríamos que restar 1. ¿El K puede ser menor a 1? La respuesta es sí. Quiere decir que en vez de que los precios hayan incrementado, los precios bajaron. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar y ha pasado. Entonces, esto quiere decir que el reajuste no es un incremento, sino un decremento, o sea, hay un reajuste negativo. La entidad licitó por un monto base de 293 millones de soles. Se ganó la obra en 319 millones de soles. Esto es una obra bastante grande, de varios kilómetros de carretera, y esta es el resumen del presupuesto. Como vemos, el costo directo son 202 millones de soles y los gastos generales y utilidad son 13 más 10% de utilidad, o sea, 23% de gastos generales y utilidad. Más los impuestos, que son 44 millones, vendrían a ser 293 millones de soles. Esto es el presupuesto base y con el que se realiza la fórmula polinómica. Sin embargo, se puede aplicar y se aplica a el presupuesto que se gana a más del presupuesto base, pero se aplica de la misma manera. ¿Qué pasó en esta obra? En esta obra, al revisar el expediente, miren, si retrocedemos, nosotros podemos ver que el gasto general y utilidad es 23%. Sin embargo, analizamos la fórmula polinómica y nos encontramos que el factor de índice general de precios al consumidor, o sea, el 39, que representa los gastos generales y utilidad, es el 5.1%. ¿Cuánto era? 23%.
3%. No debe aparecer 23 porque esto es 23 del costo directo y tendríamos que hallar qué porcentaje es del costo total. Pero 23 no puede convertirse en 5,1%. Eso es imposible. Entonces, acá hay un error. Veamos cuál es el error. Como vemos, el índice de precios al consumidor debió ser que represente al 23% del costo directo. Sin embargo, esto es solo 5,1 y eso no representa al 23,04% del costo directo, que viene a ser los gastos generales y utilidad. ¿Cómo se calcula la incidencia del índice 39? Es todos los gastos generales y utilidad entre el costo total, o sea, el costo indirecto entre el costo total. Como el costo y los gastos generales es un porcentaje del costo directo y el costo total es el costo directo más ese mismo porcentaje, ¿cómo se halla entonces la incidencia del índice 39? Es el 23% entre 1,23%, o sea, el 23,05% entre el 1,2305. Y esto nos daría 0,1873. Por lo menos el presupuesto debería sumar 0,1873. Aparentemente, este error se produjo por calcular la fórmula polinómica sin sumarle los gastos generales y utilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un 5,1% de insumos que tienen índice 39, al igual que los gastos generales y utilidad. El más común es el agua, por ejemplo. El agua es índice 39 y puede subir un poco este porcentaje que como mínimo debería ser el porcentaje de gastos generales y utilidad entre 1 más el porcentaje de gastos generales y utilidad. O sea, 0,23 entre 1,23 en este caso, que vendría a ser 0,1873. Muchas gracias. Tendremos un video aclaratorio donde haremos números y podemos observar, aprender cómo se hace la fórmula polinómica. Muchas gracias.